Aquella Nochebuena, Margaret Miller, una viuda anciana que vivía sola en las colinas nevadas de Montana, simplemente planeaba tomar un sorbo de chocolate caliente junto al fuego e intentar no pensar en todo lo que había perdido. Pero un débil lamento frente a su puerta, arrastrado por un amargo viento invernal, la hizo salir, y esa única decisión cambiaría su vida para siempre. Dos crías de lince, salvajes, congeladas, apenas respirando, se habían desplomado en su porche. Las metió para salvarlas, sin saber que acababa de acoger a dos animales que las autoridades de vida silvestre, la policía y los programas de atención a traumatismos estaban buscando desesperadamente en medio de una brutal tormenta de nieve. Y al amanecer, cuando la luz tocó los árboles, tres vehículos policiales se acercaron a su solitaria cabaña. Lo que le dijeron a continuación la dejaría sin palabras. La Nochebuena se asentó sobre las montañas del oeste de Montana con un silencio que solo la nieve abundante puede traer. El viento aullaba entre los pinos como un viejo himno cantado demasiado fuerte y demasiado tarde, sacudiendo las ventanas de la pequeña casa de madera al borde del bosque. Dentro, Margaret Miller se movía lentamente por el suelo de la cocina, con cuidado de no derramar la taza de chocolate caliente que le calentaba las manos. A los 68 años había aprendido a respetar las noches de invierno como esta. Un error, un resbalón en el hielo, y los servicios de emergencia podrían tardar horas en llegar a su remota dirección, algo que su agente de seguros del hogar le había recordado más de una vez. Margaret vivía sola ahora. Su marido se había ido hacía 7 inviernos, y la casa aún conservaba su presencia de manera silenciosa. El sillón desgastado junto a la chimenea, la vieja manta de lana doblada con esmero, la radio que nunca sintonizaba del todo bien, pero que aún funcionaba si girabas la perilla con suavidad. La mantuvo encendida a un volumen bajo esa noche, dejando que canciones navideñas familiares llenaran la habitación, no porque se sintiera particularmente festiva, sino porque el silencio se sentía más pesado en noches como esta. Afuera, la temperatura había bajado rápidamente. La nieve se amontonaba contra los escalones del porche, acumulándose cada vez más con cada ráfaga. Margaret miró el termostato, frunciendo ligeramente el ceño. Los costos de calefacción habían subido de nuevo este año, pero ella subió un poco más el dial de todos modos. El frío tenía una manera de colarse en los huesos viejos, y en los viejos recuerdos, si lo permitías. Llevó su taza a la ventana y miró hacia la tormenta. El bosque más allá de su porche era un borrón de blanco y sombra. En algún lugar por ahí, los ciervos estarían acurrucados juntos, y los coyotes buscarían desesperadamente refugio. Margaret había vivido cerca de la vida silvestre el tiempo suficiente para respetar su belleza y su peligro. Los animales no llamaban a las puertas, se quedaban en el bosque y la gente se quedaba dentro. Ese era el acuerdo tácito. Se apartó de la ventana, dejó su taza y buscó la pequeña lata de galletas de azúcar que había horneado ese mismo día. No había planeado compartirlas con nadie, pero las viejas costumbres tardan en morir. La Navidad siempre había significado hornear demasiado, prepararse para invitados que ya no venían. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio, pensó que era el viento, otra ráfaga violenta que estrellaba la nieve contra el revestimiento. Pero entonces volvió a ocurrir, esta vez más suave, quebrado, casi como un lamento que no lograba encontrar su voz. Margaret se quedó paralizada, con una mano todavía apoyada en el mostrador. Contuvo la respiración y escuchó. Allí estaba de nuevo. Un sonido débil, áspero, cerca del suelo, que provenía de la dirección del porche. No el ladrido agudo de un perro, no el aullido chillón de un zorro. Algo más pequeño, más débil. Su corazón empezó a latir con una fuerza que no sentía en años. Probablemente nada, murmuró para sí misma, aunque las palabras sonaron vacías en la tranquila habitación. Aún así, buscó su abrigo. Margaret sabía que era mejor no abrir la puerta durante una tormenta de nieve. Había vivido suficientes inviernos, presentado suficientes reclamaciones de seguros y leído suficientes advertencias de seguridad
como para saber que el sentido común importaba. Pero el sentido común nunca había sido su rasgo más fuerte, no cuando se trataba de seres vivos en problemas. Se envolvió una bufanda alrededor del cuello, se puso las botas y se acercó a la puerta. Mientras la abría, una ráfaga de aire helado entró corriendo, robando la calidez de la habitación en segundos. La nieve se arremolinaba a sus pies mientras abría la puerta solo una rendija. Fue entonces cuando los vio. Dos pequeñas figuras acurrucadas juntas en la esquina más alejada del porche, apenas visibles bajo una costra de nieve y hielo. Sus cuerpos estaban tan apretados que al principio pensó que era un solo animal. Entonces uno de ellos se movió débilmente y se dio cuenta de que eran dos. Eran crías de lince. A Margaret se le cortó la respiración. Había visto linces antes, criaturas fuertes y cautelosas con ojos agudos e instintos aún más agudos. Estos no se parecían en nada a eso. Estos eran diminutos. Su pelaje manchado estaba empapado y rígido por el hielo, sus orejas aplastadas contra sus cabezas. Uno de ellos intentó levantar la cara hacia ella, pero fracasó, desplomándose de nuevo en la nieve con un grito fino y agotado. «Oh, Dios mío», susurró Margaret. El miedo la invadió primero. Los linces eran animales salvajes. Meterlos dentro podría ser peligroso, incluso ilegal. Su mente se llenó de advertencias a medio recordar sobre leyes de vida silvestre, problemas de responsabilidad y lo que podría pasar si las autoridades se enteraban. Pero el miedo fue rápidamente ahogado por algo más fuerte. Compasión. Se arrodilló lentamente, ignorando el frío que le mordía a los vaqueros. De cerca, podía ver que sus costados apenas se movían con cada respiración. No eran agresivos, ni siquiera estaban alertas. Se estaban muriendo de frío. Margaret pensó en su difunto marido, en las noches en que había insistido en detenerse para ayudar a animales varados en carreteras heladas, a pesar de sus protestas. Pensó en la silla vacía junto al fuego. Pensó en lo silenciosa que se sentía la casa la mayoría de los días. Y entonces tomó su decisión. «Está bien», dijo suavemente, como si la propia tormenta estuviera escuchando. «Solo por esta noche». Abrió la puerta más, dejando que el calor se derramara en el porche, y extendió la mano hacia los dos temblorosos linces, sin saber que este único acto, realizado en medio de una tormenta navideña, cambiaría su vida por la mañana. La tormenta rugió con más fuerza mientras Margaret cerraba la puerta tras ella, sellando el frío afuera. El viento silbaba contra los cristales de las ventanas, pero el silencio interior se sentía pesado, como una pausa sagrada entre una vida y otra. Se quedó allí un momento, goteando nieve en el suelo de madera dura. Su respiración salía en ráfagas rápidas. En sus brazos, las dos crías de lince apenas se movían. Eran tan ligeras, demasiado ligeras. Se movió rápidamente ahora, dejándolas suavemente en la alfombra trenzada frente a la chimenea. Su pelaje estaba enmarañado, congelado en mechones rígidos, sus ojos entrecerrados, desenfocados. Uno soltó un gemido débil y agudo que apenas se registraba sobre el crepitar de la leña. Margaret no dudó. Sus movimientos eran torpes, pero seguros, moldeados por años de maternidad y recuerdos de cuidar cosas demasiado pequeñas para cuidarse por sí mismas. Agarró una toalla limpia del armario de la ropa blanca y luego otra. Bajó el viejo cojín térmico del armario del pasillo, el que usaba para la espalda en las mañanas frías. Lo enchufó, lo puso a calentar y lo colocó debajo de una capa de lana gruesa. Luego depositó a los gatitos encima, uno a la vez, sus frágiles cuerpos curvándose ligeramente hacia el calor. «Ya está bien ahora», susurró, más para sí misma que para ellos. «Estáis a salvo». Se arrodilló junto a ellos, envolviendo otra toalla sobre sus cuerpos como una manta. Su pelaje todavía estaba húmedo y olían a pino, a nieve y a miedo. Uno de ellos se estremeció cuando su mano rozó demasiado cerca de su costado y vio un delgado corte a lo largo de su pata trasera, no profundo, pero en carne viva y rojo. Ella hizo una mueca. «Lo sé, cariño, lo sé». Se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo, y fue a hervir agua. En la despensa encontró leche de cabra en polvo,
que una vez había comprado para un gatito callejero que nunca regresó. No había pensado en ese gato en años, pero ahora se alegró de no haberla tirado. Mezcló la fórmula con cuidado, luego la vertió en una taza pequeña y sumergió una cucharadita. Cuando regresó, uno de los linces había logrado levantar la cabeza y la estaba mirando parpadeando débilmente. Sus ojos eran dorados, sorprendentes contra el pelaje oscuro alrededor de su cara. Margaret se arrodilló de nuevo y sostuvo la cuchara cerca de su boca. «Prueba esto», le instó. «Está caliente, solo un poco». Olfateó, luego sacó la lengua, probando la leche. Luego, de nuevo, lentamente, con cautela, comenzó a lamer la cuchara, un sorbo tembloroso a la vez. Margaret sonrió, no ampliamente, no el tipo de sonrisa que te ilumina la cara de alegría, sino suave, el tipo que se instala detrás de los ojos y te recuerda cómo se siente la esperanza. El otro gatito se removió, todavía medio dormido, y se acurrucó más cerca del calor del cojín térmico. Margaret dejó la cuchara a un lado, luego buscó la pequeña caja escondida debajo de las escaleras, una caja de madera con una colcha vieja doblada dentro. Hace años, había sido la caja de juguetes de su nieto. Después del accidente, no se atrevió a tirarla. La forró con toallas limpias, luego levantó suavemente a ambos gatitos y los metió en la caja, acomodándolos uno contra el otro. No se resistieron. Uno de ellos dio un suspiro tan suave que sonó casi humano. Margaret se sentó de nuevo sobre los talones, cepillándose las manos contra sus vaqueros. Sus dedos estaban fríos, hormigueando por el contacto con su pelaje helado. Buscó el viejo secador de pelo en el baño, el que no había usado en años, y cuidadosamente comenzó a soplar aire caliente hacia los gatitos, nunca demasiado cerca, observando cómo su pelaje comenzaba a ahuecarse lentamente. Afuera, el viento golpeaba la casa de nuevo, pero Margaret apenas lo oía. Su mundo se había reducido a este momento, a esta pequeña y palpitante necesidad de mantener vivas a estas criaturas. Les habló mientras trabajaba en silencio, como si continuara una conversación que había comenzado mucho antes de que llegaran. Mi marido solía decir que no existe la coincidencia. Todo es un hilo en una colcha más grande. Hizo una pausa dejando que el aire caliente zumbara sobre su pelaje. Tal vez sea cierto. Tal vez me encontrasteis por una razón. O tal vez yo os encontré a vosotros. Cuando terminó, apagó el secador y extendió otra manta sobre la caja. Luego apagó las luces, dejando solo el fuego parpadeando dorado en la oscuridad. Acercó la mecedora y se sentó junto a ellos, bebiendo el resto de su cacao frío. La casa estaba en silencio ahora, excepto por el ocasional crujido de la madera, asentándose y la suave respiración de los gatitos. Margaret cerró los ojos por un momento, luego otro. Cuando los abrió de nuevo, no estaba segura de cuánto tiempo había pasado. El fuego se había atenuado. Uno de los gatitos había salido medio camino de la caja y estaba presionado contra su pierna, su pequeña pata descansando sobre su calcetín. Se inclinó, lentamente, y le acarició el lomo. No se movió. «Debería llamar a alguien», susurró. «Control de animales. Rescate de fauna silvestre. Pero ¿quién trabajaba en la noche de Navidad? ¿Y qué pasaría si vinieran y se los llevaran? ¿Y si los sacrificaran o los enjaularan de por vida?» El pensamiento se instaló pesado en su pecho. No, todavía no. No estaban fuera de peligro, no hasta que pasara la tormenta. Margaret se reclinó en la silla, tirando de la colcha con más fuerza alrededor de sus hombros. Mantuvo un pie cerca de la caja, sintiendo su calor. El lince, todavía en su pierna, soltó un suave resoplido y se acurrucó más. «Solo una noche», dijo. «Podéis quedaros solo una noche». No sabía que a kilómetros de distancia, los servicios de emergencia ya habían marcado la dirección de su casa después de recoger imágenes térmicas de drones que mostraban fauna silvestre no identificada entrando en una propiedad residencial. No sabía que su nombre había sido anotado por una unidad de respuesta a la fauna silvestre ya sobrecargada debido a la tormenta. Y no sabía, no podía saber, que las dos criaturas que estaba calentando debajo de una manta prestada eran mucho más valiosas, mucho más raras de lo que podía imaginar.
Margaret simplemente se balanceaba en su silla, escuchando la respiración del fuego, el zumbido del viento y el suave ronroneo rítmico de un gatito lince dormido a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía vacía. La vieja cabaña de troncos crujió suavemente mientras la tormenta la golpeaba, el viento aullando entre los altos pinos como espíritus inquietos. Dentro, el fuego crepitaba abajo en el hogar, proyectando sombras ámbar sobre las paredes de la sala de estar. El parpadeo de la llama danzaba sobre marcos de fotos, mantas de ganchillo y la colcha descolorida que Margaret Miller ahora se envolvía alrededor de su regazo. A su lado, la caja de madera forrada con toallas se había quedado en silencio. Los dos gatitos lince, calentados y alimentados, finalmente estaban dormidos, acurrucados uno contra el otro, sus pequeños pechos subiendo y bajando al unísono. El cojín térmico debajo de ellos zumbaba suavemente, un calor suave que hacía eco del corazón palpitante del hogar en el que se habían tropezado. Margaret se balanceaba lentamente en su silla, los desgastados patines crujiendo contra el suelo. Ya no sabía qué hora era. El reloj de pie en el pasillo se había detenido hace años y nunca se había molestado en arreglarlo. El tiempo, aquí, se medía por leña y nevadas. Sorbió su segunda taza de cacao, ahora tibia, y escuchó, no ningún sonido en particular, sino el ritmo de la casa. Después de tantos años sola, había aprendido el sonido de cada gemido y suspiro del viejo lugar. Pero esta noche el ritmo era diferente. Había nuevos sonidos ahora, pequeños, delicados. El suspiro de pequeñas patas estirándose, el crujido del pelaje moviéndose contra la lana, un suave chirrido casi imperceptible que podría haber sido un gatito soñando. No se había dado cuenta de cuánto echaba de menos ese tipo de sonido. Su mirada se dirigió a la repisa de la chimenea, donde una fotografía en blanco y negro se alzaba en un simple marco de madera. Su nieto, Thomas, tenía solo 5 años cuando se tomó esa foto. Estaba sosteniendo a su viejo gato atigrado, Scout, que había tolerado el afecto del niño con la paciencia que solo un gato viejo podía tener. Scout había fallecido al año siguiente. ¿Thomas? Bueno, Thomas había seguido 3 años después, víctima de un trágico accidente en un lago helado en Idaho. Margaret sintió que el familiar dolor ascendía en su pecho. La Navidad una vez había significado risas, agujas de pino pegadas en los calcetines y papel de envolver cubriendo el suelo. En estos días significaba silencio, tarjetas que llegaban tarde, llamadas telefónicas que terminaban demasiado pronto y una mesa vacía preparada para uno. Pero esta noche era diferente. El fuego estaba cálido. La habitación no estaba en silencio. Y en el suelo junto a ella, dos criaturas salvajes habían elegido descansar sus cabezas dentro de un hogar construido por manos humanas. Se inclinó y acarició suavemente al lince durmiente más cercano. Su pelaje ahora era suave, esponjado por el secado. No se despertó, solo se acurrucó más profundamente en la manta. Scout solía dormir justo así, murmuró. Una fuerte ráfaga sacudió la ventana y las luces parpadearon. Una, dos veces, luego se mantuvieron fijas. Margaret levantó la vista. La red eléctrica en esta parte del estado no era exactamente confiable, y los cortes de energía eran comunes durante las tormentas de invierno. Tenía un generador en el cobertizo de atrás, pero necesitaría vadear nieve hasta las rodillas para llegar a él. No era algo que estuviera ansiosa por intentar a su edad. Aún así, se levantó lentamente y se dirigió al pasillo para agarrar una linterna del cajón, por si acaso. Mientras abría el cajón, su viejo teléfono plegable vibró débilmente. Una sola barra de servicio había logrado colarse a través de la tormenta. La pantalla se iluminó con una alerta meteorológica local. La alerta de invierno severo continúa. Por favor, permanezca en el interior. Evite viajes innecesarios. Posibles cortes de energía. Margaret lo cerró sin pensarlo 2 veces. Ya lo sabía. De vuelta en la sala de estar, los cachorros se habían movido. Uno de ellos, probablemente el mayor de los dos, había trepado hasta la mitad de la jaula y ahora olfateaba con curiosidad la alfombra trenzada.
Margaret observó cómo se detenía, levantaba una pata y luego pisaba con cautela el suelo de madera. Se tensó. Todavía era salvaje. No importaba lo pequeño que fuera, un lince era un depredador por naturaleza. Si se asustaba, incluso uno herido podía atacar. Una vez había visto el daño que un mapache asustado podía causarle a un vecino. Pero el cachorro no corrió. Caminó lentamente, un paso incierto a la vez, hasta que llegó a la pata de la silla de Margaret. Olfateó una vez, luego frotó su cabeza suavemente contra la lana de su calcetín, acurrucando su cuerpo contra su tobillo, con un suspiro profundo y satisfecho. Margaret parpadeó con fuerza. Su garganta se tensó de una manera que no esperaba. Bueno, dijo suavemente, supongo que eso lo decide todo. Se inclinó, levantando al cachorro en su regazo con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba, delgado pero denso. Lo envolvió con su colcha, teniendo cuidado de no sacudir al otro que aún dormía en la jaula. El cachorro la miró una vez, parpadeó lentamente y luego cerró los ojos nuevamente. El fuego siseó cuando un tronco se partió y se derrumbó entre las brasas. Margaret se balanceó suavemente. El peso del animal en su regazo la conectaba a la tierra. Pensó en llamar al rescate de animales nuevamente, pero decidió no hacerlo. No esta noche. Los caminos eran intransitables, la red eléctrica frágil y ahora tenía una responsabilidad. Una que no había pedido, pero de la que no se retractaba. Por instinto metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó el viejo bloc de notas de su difunto esposo. Todavía tenía garabatos de su taller, medidas, cálculos, listas de compras de la ferretería. En la siguiente página en blanco, escribió: 12:24, dos linces, fríos, débiles, alimentados con leche, aún respirando, aguantando. Luego hizo una pausa, sin saber qué escribir a continuación. Después de un momento, agregó: además, la casa no se siente vacía. Dejó la almohadilla en la mesa auxiliar, colocó su mano sobre la espalda del cachorro y se dejó descansar. El sueño llegaba en ráfagas cortas. Se despertaba bruscamente cada vez que el viento sacudía las ventanas, cada vez que un tronco crujía en el fuego, pero cada vez el cachorro en su regazo permanecía, cálido, aún respirando, aguantando. Y entre ellos, pequeños momentos de sueño, soñaba. Soñaba con su esposo, de pie en la puerta trasera, sosteniendo una taza de chocolate y asintiendo hacia el porche con una sonrisa. Soñaba con Thomas riendo, persiguiendo a Scout por el pasillo, y en el fondo, siempre fuera de su alcance, el suave arrastrar de patas sobre los pisos de madera. Margaret aún no sabía que sus acciones, humildes y desapercibidas, ya estaban en una lista. Que la cámara de imágenes térmicas utilizada por el Departamento de Vida Silvestre había marcado su casa para un seguimiento. Que los servicios de emergencia habían sido alertados de la entrada no autorizada de animales salvajes. Que en solo unas pocas horas, antes de que pudiera salir el sol, luces rojas y azules perforarían la nieve. Ella no lo sabía, y en este momento no lo necesitaba. Todo lo que necesitaba era esto: calor, aliento. El silencioso milagro de otra criatura viviente eligiendo, contra todo pronóstico, confiar en ella. Y un fuego que, por una vez, no ardía solo para calentar una casa, sino para evitar que un corazón se enfriara. La tormenta amainó justo después de las 5 de la mañana. No terminó. En realidad no, pero se ralentizó. El viento se convirtió en un gemido, la nieve en una deriva constante. El cielo comenzó a cambiar de negro absoluto al más suave indicio de gris. En algún lugar más allá de los árboles, los primeros hilos del amanecer se abrían paso. Dentro de la cabaña, Margaret se despertó en su mecedora. Un lince todavía estaba acurrucado en su regazo, el otro dormitando en la jaula cerca del fuego. Le dolía la espalda baja por el ángulo en el que había dormido, pero no le importaba. El calor de la pequeña criatura contra sus piernas fue suficiente para suavizar cualquier dolor. Se levantó con cuidado, bajando al cachorro de nuevo a su cama forrada de vellón. Necesitaba café, algo fuerte y tal vez huevos,
si la energía no se había ido. Se dirigió a la cocina, abrió el armario y llenó la cafetera con agua del cántaro que guardaba debajo del fregadero. Justo cuando estaba a punto de enchufarla, se congeló. Ahí estaba de nuevo, algo afuera. No el viento, no el crujido de la nieve asentándose. Un zumbido, bajo y mecánico. Se volvió hacia la ventana, retiró suavemente la cortina y parpadeó. 3 vehículos, estacionados en ángulos extraños al borde de su camino de entrada, con los neumáticos medio enterrados en la nieve. 2 eran SUV negros. Uno tenía luces rojas y azules montadas bajas a través del tablero, parpadeando ahora, suavemente, como un latido del corazón. Por un momento Margaret no se movió. No podía. Luego vino el golpe, duro, urgente. No puños, manos enguantadas contra la madera, seguido de una voz, amplificada, que cortaba el silencio como una sirena. Señora, somos el equipo de respuesta de emergencia de vida silvestre de Montana. Por favor, venga a la puerta. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas. ¿Vida silvestre? Miró la jaula. Los 2 linces estaban despiertos ahora, mirándola con los ojos muy abiertos. El mayor, el más valiente, se puso de pie, con las orejas inclinadas, el cuerpo tenso. Dejó escapar un gruñido bajo y confuso. Otro golpe, luego golpes. Señora, por su seguridad y la seguridad de los demás, por favor, abra la puerta. Retrocedió, con la mente acelerada. ¿Y si estaban allí para llevarse a los animales? ¿Y si pensaban que ella había hecho algo mal? ¿Podrían arrestarla? ¿Multarla? No había tenido intención de infringir ninguna ley. Solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Se alejó de la puerta y se dirigió rápidamente a la jaula. Los cachorros estaban ahora alertas, asustados. El más joven gimió e intentó esconderse debajo de la toalla. Necesitaba esconderlos. Margaret agarró la jaula y la llevó, lenta pero firmemente, por el pasillo hasta su dormitorio. Su viejo armario tenía un estante inferior profundo, donde guardaba las mantas de invierno y el colchón inflable, sin usar para los invitados que nunca venían. Apartó la ropa de cama, colocó la jaula en la esquina y cubrió el frente con una colcha de lana. No era un gran escondite, pero era lo mejor que podía hacer. Otro golpe en la puerta principal, esta vez más fuerte, del tipo que hacía temblar el marco. Margaret regresó a la sala de estar justo cuando la puerta se abrió, no a patadas, sino forzada suavemente por alguien que probablemente había forzado la cerradura o usado una llave maestra. Un hombre alto entró, seguido por otro con una parca y un tercero con un uniforme de guardabosques. La nieve todavía se aferraba a sus hombros, sus botas resonaban contra el piso. Señora, dijo el primero, mostrando una placa. Recibimos una alerta de vida silvestre en esta área. ¿Es usted Margaret Miller? Ella asintió con la garganta demasiado seca para responder. Tenemos razones para creer que 2 linces en riesgo entraron en esta propiedad durante la tormenta anoche. Lo dijo con la misma calma con la que alguien podría decir, vimos un mapache. Margaret se quedó quieta. Sus palmas comenzaron a sudar. Lo siento, dijo suavemente. No entiendo. ¿Qué quiere decir con en riesgo? El hombre de la parca dio un paso adelante, mostrando una foto en una tableta. 2 linces, diminutos, empapados, capturados en el haz de una cámara térmica de un dron. Hemos estado rastreando a estos también, dijo. Se perdieron durante el transporte después de un colapso estructural en una instalación de vida silvestre a las afueras de Red Bluff. El vehículo que los transportaba se salió de la carretera y volcó en un barranco. El conductor fue rescatado 4 horas después, pero los animales desaparecieron. La boca de Margaret se abrió ligeramente. ¿Habían tenido un accidente? El guardabosques asintió. Sí, señora. Escaparon por la puerta rota de una jaula y corrieron hacia la tormenta. Enviamos drones una vez que la ventisca amainó lo suficiente como para volar. Uno de ellos captó su firma de calor que conducía directamente a su propiedad. Margaret no dijo nada. Su respiración temblaba en su pecho.
No estamos aquí para acusarla de nada, dijo el portador de la placa con más suavidad ahora. Puede que les haya salvado la vida, pero necesitamos saber, ¿están aquí? Ella vaciló, solo un instante demasiado largo. El guardabosques la pasó, escaneando la habitación. Entendemos si está preocupada. Estos animales no son peligrosos a esta edad, pero lo son. Importantes, importantes. Margaret miró la nieve húmeda derritiéndose de sus botas, filtrándose en su alfombra. Miró el sofá, la colcha doblada cuidadosamente, donde una vez había mecido a un niño dormido. Miró el pasillo que conducía a su dormitorio, donde dos corazones salvajes esperaban debajo de una manta. ¿Qué quiere decir con importantes?, preguntó, con una voz pequeña pero firme. El hombre de la parca miró a los demás, luego se acercó. Su rostro se había suavizado. Se agachó ligeramente para encontrarse con sus ojos. Estaban siendo criados para un programa de terapia de trauma, dijo, especialmente entrenados, para niños, veteranos, personas que se recuperan de ansiedad severa, TPT. No eran solo rescates, eran sanadores en entrenamiento. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No mascotas, no animales de zoológico. Sanadores. Pensó en Thomas, su nieto, en la forma en que solía acurrucarse contra Scout cuando no podía dormir después del divorcio de sus padres. Pensó en su esposo, quien solía decir, a veces el animal correcto aparece cuando más lo necesitas. Margaret sintió que le picaban los ojos. «Están aquí», susurró. El guardabosques asintió. Los otros se relajaron un poco. «Pero», dijo rápidamente, «todavía están débiles, fríos. Uno podría tener una herida. Les di leche, los mantuve calientes. Eso es todo». «Hizo más de lo que la mayoría habría hecho», dijo el portador de la placa. «Puede que les haya dado la oportunidad que necesitaban». Ella asintió lentamente, luego agregó, «Por favor, sean amables. Confiaron en mí». «Lo haremos», dijo el hombre de la parca. «Lo prometo». Mientras se movían hacia el dormitorio, Margaret los siguió, con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de miedo y algo más ahora, algo cercano al dolor, o la gratitud, o ambos. No había planeado salvar nada esta Navidad, pero de alguna manera lo había hecho. La mano de Margaret se cernió sobre el pomo de la puerta del dormitorio durante un segundo más de lo que pretendía. Detrás de ella, los oficiales de vida silvestre esperaron en un silencio tenso y respetuoso. Nadie la empujó, nadie la apresuró, pero podía sentir el peso del momento presionando contra su columna vertebral como el aire frío lo había hecho antes esa noche. Con una respiración silenciosa, abrió la puerta. La habitación estaba tenue, solo el brillo del pasillo se derramaba sobre el piso de madera. La jaula estaba debajo de la manta en la esquina, inmóvil. La colcha que había usado para cubrirla se movió ligeramente cuando los linces de adentro se agitaron. «Están ahí debajo», dijo, con voz baja. El hombre de la parca, el que había hablado con más compasión, entró primero. Se agachó lentamente, susurrando algo a los demás. Una de ellos, una joven con un kit de tranquilizantes, se quedó atrás junto a la cómoda. El tercer oficial, alto, serio, estaba cerca de la puerta, con los ojos escaneando la habitación como si esperara problemas desde el interior del papel tapiz floral. Margaret retrocedió para darles espacio, pero no se fue. No podía. Se sentía mal abandonar el momento, entregar algo que había protegido con un instinto tan feroz hacía solo unas horas. El hombre de la parca, que aún no sabía su nombre, levantó el borde de la colcha con cuidado. Se detuvo, miró dentro, luego dejó escapar un bajo suspiro, no de frustración, no de sorpresa, de alivio. «Están bien», dijo suavemente, casi para sí mismo, luego más para Margaret. «Están vivos y alertas». La oficial se adelantó con un escáner de mano. «Vamos a comprobar si tienen chips». Él asintió. Ella se inclinó, metió la mano con calma practicada y pasó la varita lentamente sobre el cachorro más cercano. Emitió un pitido una vez, alto y claro. «Primer confirmado», dijo. El segundo cachorro intentó retroceder, pero no tenía a dónde ir.
dejó escapar un suave silbido. Margaret se adelantó sin pensar, colocando una mano suavemente sobre la colcha. «Está bien, cariño», susurró. «No están aquí para lastimarte». El cachorro se congeló, luego parpadeó y se quedó quieto. La varita volvió a sonar. Segundo también. El oficial alto, todavía en la puerta, finalmente se adelantó. Sostenía un pequeño estuche en una mano, una caja de transporte estéril forrada con paquetes de calor y paja. Se arrodilló junto a los demás, abrió la tapa y esperó. Margaret sintió un nudo en la garganta crecer cuando el hombre de la parca se estiró, levantando el primer lince con manos lentas y medidas. El cachorro emitió un suave e incierto chirrido. Su pata se crispó contra su guante. Luego fue bajado a la caja. El segundo siguió, menos asustado ahora, acurrucándose instintivamente junto a su hermano. Margaret se acercó, agachándose junto a la caja. Los cachorros la miraron, esos ojos dorados grandes e inciertos. Extendió una mano y colocó una mano curtida en el costado de la caja. «Solo quería mantenerlos calientes», dijo. «Hizo más que eso», respondió el hombre del parca. «Les dio tiempo, y el tiempo les salvó la vida». Ella asintió, tragó saliva, y luego hizo la pregunta que le había estado apretando en el pecho desde el momento en que llegaron. «¿Qué pasa ahora?» El oficial se levantó lentamente, cerrando la tapa pero sin asegurarla. La miró con atención, como alguien que evalúa si una puerta podría abrirse de nuevo. «Creo que se merece la verdad», dijo. «Y tal vez un poco más que eso». La condujo de regreso a la sala de estar, donde el fuego aún ardía bajo en el hogar. Los demás permanecieron en el dormitorio, limpiando y recogiendo su equipo. Margaret se sentó de nuevo en su mecedora, con las manos fuertemente entrelazadas, observando cómo la nieve seguía cayendo más allá de la ventana. «Me llamo Ethan», dijo mientras tomaba asiento frente a ella. «Soy el director de la Red de Rehabilitación de Vida Silvestre del Norte». Margaret arqueó una ceja. «Entonces, ¿no es un oficial de campo normal?» «No», sonrió levemente. «Pero cuando sucede algo tan grande en Navidad, no dejo que mi equipo entre solo». Ella lo agradeció. Ethan continuó. «Esos linces que acogió forman parte de un programa federal financiado por la VA parcialmente. Estamos trabajando con modelos de terapia con vida silvestre, emparejando animales semidomesticados con veteranos y sobrevivientes de traumas». Margaret parpadeó. «¿Linces? ¿No perros?» «Los perros tienen límites», dijo Ethan. «Las personas se conectan con diferentes animales. Algunos veteranos, especialmente aquellos con antecedentes de combate, responden mejor a animales con filo, animales que llevan la naturaleza salvaje en sus huesos. Estos linces fueron cuidadosamente seleccionados y entrenados. Estaban destinados a un programa experimental en Boise para soldados que no pueden dormir, no pueden hablar, no pueden confiar». Su corazón se apretó. Pensó de nuevo en las noches de insomnio de su marido después del despliegue, en la forma en que Scout solía acurrucarse contra su pecho durante esas largas y silenciosas veladas, en las noches en que le susurraba cosas al gato que nunca le contó a ella. «No eran solo callejeros», murmuró. Ethan asintió. «No, señora, estaban en entrenamiento para terapia». Un largo silencio pasó entre ellos. El fuego crepitó. Afuera un quitanieves retumbó débilmente por la carretera principal, su presencia distante y tranquilizadora. «¿Volverán?», preguntó. «Serán revisados por el veterinario primero», dijo Ethan. «Si no hay un trauma duradero, ni regresión conductual, los reintroduciremos al programa». «¿Y si lo hay?». La miró de nuevo con atención. «Entonces les encontramos otro camino. No descartamos a los que sufren». Esa respuesta, simple pero firme, se asentó profundamente en su pecho. Miró hacia el pasillo, luego hacia Ethan. «Dijo que merecía la verdad», le recordó. «Eso no era todo, ¿verdad?». Dudó. «No». Sacó una pequeña libreta, la hojeó y le tendió una foto, una imagen impresa de una cámara corporal. Mostraba a Margaret arrodillada sobre los linces, acunándolos junto al fuego. «Esta grabación fue capturada por uno de nuestros drones. Ya se ha compartido con el Departamento de Vida Silvestre y la VA. Y seré honesto con usted, señora Miller,
Lo que hizo ha llamado la atención. Sintió que se le caía el estómago. Ethan continuó. Nadie la acusa de haber hecho nada malo. Todo lo contrario. Nos gustaría hablar con usted después de las vacaciones sobre la posibilidad de participar en proyectos futuros, tal vez incluso ayudándonos a evaluar a los animales por su temperamento. Tiene un don. Ella lo miró fijamente, atónita. Estoy jubilada, dijo. Es observadora, es tranquila, y anoche, en medio de una tormenta, actuó por instinto y compasión. No vemos mucho de eso en estos días. Margaret apartó la mirada, pasando una mano por su bata. La luz del fuego hizo que sus ojos brillaran, aunque ella lo apartó con un parpadeo. Ethan se levantó. Nos pondremos en contacto, pero por ahora descanse un poco. Se lo ha ganado. Asintió una vez y luego la dejó de nuevo en el silencio. Solo que esta vez no era el silencio de una casa vacía. Era la quietud que sigue al significado, un momento de calma después de que el mundo se haya inclinado ligeramente hacia algo mejor. Los oficiales se fueron a las 7:30, las huellas de sus neumáticos ya medio llenas de nieve a la deriva. La cabaña se sentía extrañamente vacía sin ellos, aunque nada dentro se había movido. La mecedora todavía estaba junto al hogar. Las tazas, intactas, se enfriaban en la encimera de la cocina. Pero ahora había un nuevo tipo de silencio, uno que zumbaba con algo que Margaret no había sentido en años: propósito. Observó a través de la ventana cómo el último SUV retrocedía por su camino de entrada. La nieve había disminuido y una fina hoja de sol matutino presionaba contra el horizonte. Mientras estaba allí de pie, con los brazos cruzados contra el frío, una fuerte picadura la sacó de sus pensamientos, en su muñeca. Miró hacia abajo y notó un rasguño delgado justo debajo de su palma. No profundo, pero lo suficientemente como para haber dejado un rastro seco de sangre, probablemente del lince mayor cuando lo había llevado de regreso al interior anoche. Caminó hacia el fregadero, lo enjuagó con agua fría y lo secó con una toalla de papel. No hay necesidad de pánico. Pero mientras lo cubría con una venda, hizo una pausa y se quedó mirando sus propias manos. ¿Cuántas veces esos mismos dedos habían aliviado la frente febril de un niño, cosido telas rotas, sostenido patas temblorosas? Se giró y miró hacia el pasillo. La jaula se había ido, por supuesto. También los cachorros. Pero todavía los veía, allí mismo, acurrucados el uno contra el otro, debajo de su vieja colcha de lana. Margaret se movió lentamente a la sala de estar y se dejó caer en su silla. El fuego se había apagado, así que buscó la leña y apiló algunos troncos pequeños en la rejilla. Encender un fuego requería paciencia y precisión. Dos cosas que había aprendido de joven como madre y dominado en la viudez. Encendió una cerilla y observó cómo la llama parpadeaba hasta cobrar vida. Luego se asentó en una quemadura lenta y constante. Sobre la repisa de la chimenea colgaba una foto de su marido Jack, con el uniforme de gala de la Marina, una sonrisa demasiado seria para una tarjeta navideña, pero sus ojos siempre habían sido amables. Recordó una noche en particular, hace años. Jack había regresado a casa de un servicio conmemorativo para un compañero veterano. Inusualmente silencioso, esa noche se había sentado durante horas en la sala de estar, con su gato Scout acurrucado en su regazo, inmóvil. Más tarde, cuando Margaret le preguntó si quería hablar, negó con la cabeza y dijo, «El gato lo entiende». En aquel entonces pensó que era solo su forma de esquivar el tema. Ahora se preguntaba si era algo más profundo, una forma de terapia para la que nadie tenía un nombre. Se inclinó hacia adelante y avivó el fuego. Tal vez había cosas para las que aún no teníamos palabras, pero los animales las entendían de todos modos. Sus pensamientos volvieron a derivar hacia el oficial, Ethan, y la forma en que su voz se había suavizado cuando mencionó a los veteranos, el PTSD y los programas de terapia. Pensó en la forma en que los linces habían confiado en ella. No inmediatamente, pero completamente una vez que se habían decidido. Pensó en la libreta que le había mostrado, en la foto de la cámara corporal de ella arrodillada junto al fuego con dos pequeñas vidas acunadas en sus brazos. No se había visto a sí misma de esa manera, no como alguien capaz de rescatar, ya no,
Pero quizás el mundo tenía una visión diferente. Se levantó y caminó hasta el armario del pasillo. Rebuscó entre capas de abrigos, botas y pantalones de nieve hasta que sus dedos tocaron el lomo de una vieja caja familiar. La llevó de vuelta a la mesa de centro y la abrió. Dentro había cartas, fotografías, anuncios de nacimiento. Esta es Sheta, una mezcla de la vida antes de que el mundo se volviera más silencioso. Encontró la foto que estaba buscando. Thomas, de 5 años, abrazando a Scout con ambos brazos y sonriendo ampliamente. El niño había sido pequeño para su edad, gentil, sensible, la clase de niño que lloraba cuando pisaba un insecto por accidente. Había tenido problemas para dormir después del divorcio, pesadillas, incluso terrores nocturnos, y nada ayudaba, ni la música, ni los animales de peluche, ni dormir en la cama con sus padres. Pero Scout se acurrucaba a su lado y todo cambió. Le había susurrado a ese gato en la oscuridad, y ese gato había escuchado. Volvió a colocar la foto en la caja y cerró la tapa suavemente. El hervidor en la estufa comenzó a silbar. Margaret se levantó para preparar té, sus pasos lentos pero deliberados. Vertió el agua caliente sobre una bolsita de manzanilla y llevó la taza de vuelta a la mecedora. Se sentó de nuevo. Se envolvió una manta de lana alrededor de las piernas y observó cómo el fuego se reconstruía. La casa olía a humo y cedro, con un leve rastro de leche tibia aún persistente en el aire. Olía a habitada, necesitada. Pensó de nuevo en lo que Ethan había dicho antes de irse. Nos gustaría hablar con usted, después de las vacaciones, para que nos ayude a evaluar el temperamento de los animales. Al principio le pareció absurdo. Estaba jubilada. No había trabajado en años. Y sin embargo, algo en su pecho la atraía a la idea. Tal vez no un trabajo, sino un papel. Afuera, el viento se había calmado por completo. La luz del sol, pálida y dorada, se filtraba a través de la cortina. Tomó otro sorbo de té e inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que el calor se extendiera. Entonces sonó el teléfono. La sobresaltó, no porque fuera ruidoso, sino porque era inesperado. Nadie llamaba el día de Navidad. Ya no. No desde que su hija se mudó al extranjero. No desde Thomas. Cruzó la habitación y cogió el auricular. Señora Miller, dijo una voz suave, soy la doctora Harper. Soy la veterinaria principal del programa de vida silvestre. La llamo para darle una actualización. Margaret apretó el teléfono con más fuerza. ¿Sí? Ambos están estables, comiendo bien. El mayor tenía una leve laceración en la pata, pero la hemos limpiado y está sanando bien. No hay signos de lesiones internas ni congelación. Margaret exhaló lentamente. El alivio, como vapor, salió de su pecho. «Qué bien», dijo en voz baja. Eso es realmente bueno». La doctora Harper hizo una pausa. También quería informarle que, cuando examinamos su comportamiento esta mañana, notamos algo inusual. «Oh, están grabados en usted», Margaret parpadeó. «Perdón, reconocen su olor, su voz, se calman cuando escuchan grabaciones suyas. Ese tipo de apego no ocurre a menudo, no con los gatos monteses». Margaret no dijo nada. Estaba demasiado sorprendida. «Nos gustaría preguntarle», continuó la doctora, «si estaría abierta a una visita de seguimiento después de las vacaciones. El equipo está considerando algo. A largo plazo». «¿Qué clase de algo?» Hubo una pausa. Entonces la doctora dijo, «Creemos, estarán mejor con su participación, ya sea en la observación, la formación de transición o potencialmente en el acogimiento». Margaret casi se rió. «Acogimiento, tengo 68 años». «Señora», dijo la doctora con suavidad, «usted es lo primero en lo que han confiado desde el accidente. Eso es algo que ninguna edad puede enseñar». Margaret sintió que su garganta se apretaba de nuevo. Asintió, aunque nadie podía verla. «Lo pensaré», susurró. «Gracias», respondió la doctora Harper. «Feliz Navidad». Cuando la línea se cortó, Margaret se quedó quieta en el centro de su sala de estar, con la taza aún caliente en su mano. Luego caminó hacia el fuego, removió las brasas y le susurró a la habitación. «Tal vez esta casa no sea tan silenciosa como pensaba». Y por primera vez en muchos años,
lo decía en serio. Los días después de Navidad fueron y vinieron con el lento ritmo del invierno. La nieve siguió cayendo, aunque ahora más ligera, depositándose suavemente sobre los montones que ya enterraban el buzón y la cerca de estacas. Margaret Miller quitaba la nieve de su camino 2 veces al día, no porque nadie viniera de visita, sino porque el movimiento le daba algo que hacer con las manos. El frío ya no mordía como lo había hecho aquella primera noche, o tal vez se había acostumbrado a él. No volvió a tener noticias del equipo de vida silvestre hasta principios de enero. Para entonces, había dejado de esperar que sonara el teléfono. Se había dicho a sí misma que no necesitaba un cierre. Había hecho su parte. Los había ayudado a sobrevivir, pero algo en su pecho seguía inquieto. Cada vez que pasaba por la ahora vacía jaula en el armario del pasillo, se detenía. Cada noche se encontraba buscando la colcha debajo de la cual se habían acurrucado, sosteniéndola por un momento antes de doblarla de nuevo, suavemente, cuidadosamente. Era un martes cuando finalmente llegó la camioneta. Acababa de terminar de secar los platos cuando escuchó el motor afuera. Miró por la ventana del frente y se congeló. La misma camioneta negra, estacionada silenciosamente al final de su camino de entrada. Las puertas se abrieron y dos figuras salieron. Ethan, el oficial que se había sentado frente a ella junto al fuego, y una joven con una chaqueta verde con el logo de rehabilitación de vida silvestre cosido en la manga. No estaban solos. Dos gatos monteses saltaron de la puerta lateral abierta, más grandes ahora, más elegantes, con el pelaje grueso y brillante. Corrieron por la nieve sin dudarlo, como si hubieran vivido allí toda su vida. Margaret abrió de golpe la puerta principal justo cuando el primero llegó a su porche. Se detuvo en el escalón inferior, parpadeando hacia ella, la cola moviéndose una vez. Luego emitió un sonido de gorjeo, algo entre un maullido y un trino, y saltó a sus brazos. El segundo llegó segundos después, rozándose contra sus piernas antes de saltar ligeramente a la barandilla del porche, luego de nuevo hacia abajo, rodeándola como un amigo perdido hace mucho tiempo. Se quedó allí atónita, con ambas manos enredadas en el pelaje, su respiración visible en el aire frío. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Ethan subió los escalones lentamente, sonriendo. Se acordaron. Margaret negó con la cabeza con incredulidad. ¿Cuánto tiempo? Desde la noche en que los recogimos, dijo. Nunca se vincularon con nadie más, no por completo, pero cuando les pusimos su voz, grabada del metraje del dron, se calmaron instantáneamente. La mujer a su lado añadió. Además, durmieron junto a una manta que olía a su casa durante una semana seguida. Nos dimos cuenta de que no solo fueron rescatados por usted, la eligieron a usted. Margaret se arrodilló en la nieve mientras el gato montés mayor apoyaba su cabeza contra su rodilla. Tocó el espacio justo detrás de sus orejas y se inclinó hacia su palma. No entiendo, susurró. Pensé que iban a programas de terapia. Todavía lo están, dijo Ethan, pero te necesitan para llegar allí. Él explicó, mientras entraban en la casa, cómo los animales requerían hogares de transición antes de ser ubicados con pacientes con traumas, cómo la interacción humana constante mejoraba su capacidad para leer las señales emocionales, y cuán raro era encontrar a alguien con una presencia calmante e instintos naturales. Normalmente entrenamos a la gente durante meses, dijo, pero tú lo hiciste en una noche. Margaret miró alrededor de la sala de estar. El fuego estaba encendido de nuevo, proyectando una suave luz dorada sobre el suelo. Observó cómo el lince más joven trepaba a la alfombra, olfateando las esquinas de la jaula en la que una vez había dormido, y luego se acomodaba como si nunca se hubiera ido. ¿Me te están pidiendo que me los quede?, preguntó. Que ayudes a criarlos, aclaró la mujer. Que sea su puente entre lo salvaje y lo humano, y tal vez, si estás dispuesta, que ayudes a entrenar a otros para que hagan lo mismo. Margaret se apoyó contra el marco de la puerta, con la mano todavía apoyada en el lomo del lince. Había pasado años lamentándose en silencio, guardando el dolor en cajas y cajones, manteniéndose lo suficientemente ocupada para evitar sentir demasiado. Pero estas criaturas habían sacado algo a la luz.
esperanza. Dan sacó un paquete del bolsillo de su abrigo. Hay papeleo, por supuesto, un estipendio. Cubriremos la comida, el seguro, las facturas del veterinario. ¿Estipendio?, interrumpió ella. Él sonrió. Sí, es un papel oficial, especialista en transición de terapia animal en el hogar. Margaret se rió entre dientes. Ese sí que es un puesto que nunca pensé que ocuparía. Viene con responsabilidades, dijo, pero también con un propósito. La palabra aterrizó suavemente. Propósito. Miró a los dos linces, ahora acurrucados junto al hogar. No parecían salvajes en absoluto. No para ella, parecían familia. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Ethan le entregó un horario y dijo, ahora mismo, si quieres. Y así empezó. Esa noche volvió a colocar la colcha sobre la jaula. No porque la necesitaran, ya habían crecido demasiado para caber, sino porque importaba. Llevaba un calor que ningún calefactor podía dar. Escribió la primera entrada en un cuaderno nuevo. 9 de enero. Han vuelto, más grandes, más fuertes, siguen siendo míos. Afuera, la nieve caía silenciosamente. Dentro, el fuego ardía bajo y constante. Margaret preparó una taza de té fresca y se acomodó en su mecedora. Los linces, sintiendo el viejo ritmo, tomaron sus lugares, uno a sus pies, el otro acurrucado justo debajo de su mano. La casa ya no resonaba, respiraba. Pensó en los cientos de supervivientes de traumas que algún día conocerían a estas criaturas. Veteranos, niños, víctimas de desastres. Pensó en cómo esas personas podrían encontrar algún día la calma, como ella acababa de hacerlo. Todo porque dos corazones salvajes habían vagado hasta su porche una noche de Navidad. Un año después, llegó la mañana de Navidad, no con silencio, sino con el suave golpeteo de pies. Algunos acolchados y con garras, otros pequeños y humanos. La cabaña, antes tranquila, en el borde de los bosques de Montana, se había transformado en algo nuevo, algo vivo. Margaret estaba de pie junto a la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de té de canela con ambas manos. Afuera, el patio estaba cubierto de nieve, recién caída de una suave nevada nocturna. La barandilla de su porche vestía su abrigo blanco de invierno, pero había nuevas adiciones, pequeñas huellas de botas que conducían a los escalones, y junto a ellas, huellas inconfundibles de 4 patas, anchas, redondeadas y felinas. Observó cómo un grupo de niños jugaba justo más allá de la línea de los árboles, envueltos en chaquetas acolchadas y bufandas de lana. Lanzaban bolas de nieve, construían muñecos de nieve torcidos y reían tan fuerte que sus voces resonaban por todo el bosque. Dos linces se movían entre ellos como rayos de luz dorada, ágiles y seguros, saltando de montículo en montículo. Los niños no se inmutaban. De hecho, una niña, de no más de 8 años, se agachó y extendió sus manos enguantadas. El más joven de los dos gatos se acercó a ella y presionó su frente suavemente contra la suya. El corazón de Margaret se hinchó. Ese lince había llegado una vez medio congelado y medio muerto a su porche, y ahora estaba curando a otros. Detrás de ella, el fuego crepitaba en el hogar, calentando una sala de estar que ya no se sentía como un recuerdo, sino como un hogar de nuevo. La mecedora, antes solitaria, ahora estaba junto a un banco bajo donde los visitantes colocaban sus guantes y botas. La repisa de la chimenea, antes escasa, estaba llena de adornos hechos a mano por niños locales y tarjetas de agradecimiento pintadas a mano por familias de todo el estado. El pequeño letrero de madera que una vez había tallado en silencio, casi como una broma, ahora colgaba con orgullo fuera de la puerta principal. La esperanza empieza aquí. Curación asistida por animales y cuidado de crianza. Ethan había ayudado a hacerlo oficial. Con fondos de la VA y varias subvenciones de salud mental, la casa de Margaret se había convertido en un centro de transición para animales de terapia de la vida silvestre. Veteranos, personal de primera respuesta y niños con traumas venían para estancias cortas, algunos para terapia, algunos solo para visitar, para aprender, para conectar. Y siempre los linces estaban esperando. Margaret se apartó de la ventana cuando la puerta principal se abrió. Un niño entró con las mejillas enrojecidas y nieve pegada a las mangas.
Se llamaba Luke, 10 años, en el sistema de acogida desde su nacimiento. Llegó hace 4 días, retraído y apenas hablaba. Hoy sonrió. ¿Puedo darles de comer?, preguntó sin aliento. Margaret le devolvió la sonrisa. Te están esperando en la habitación de atrás. Ya sabes qué hacer. Él asintió y corrió por el pasillo, con la campana de su abrigo tintineando detrás de él. Ella lo siguió a un ritmo más lento, tomándose un momento para recoger una de las tarjetas de agradecimiento que se había caído al suelo. Decía con letra torcida: Querida señorita Margaret, gracias por mostrarme que los animales pueden entenderme incluso cuando la gente no lo hace. Con cariño, Grace. En la habitación de atrás, la habitación donde los gatitos habían dormido una vez en una jaula junto al calentador, ahora había un recinto especialmente diseñado con grandes ventanas y ropa de cama suave. Un espacio seguro y tranquilo. Los linces estaban allí tumbados, tranquilos y atentos, con los ojos entrecerrados por la satisfacción. Cuando Luke abrió la puerta y entró, no se movieron. Uno levantó la cabeza brevemente, luego la apoyó de nuevo contra la rodilla del niño mientras se arrodillaba junto a ellos con un cuenco de comida caliente. Margaret observaba desde la puerta. Estos animales, salvajes por nacimiento, habían elegido la dulzura, habían aprendido a escuchar y, lo que es más importante, a ofrecer paz donde las palabras a menudo fallaban. Era un tipo de terapia que ninguna pastilla podía proporcionar. Un consuelo tácito que alcanzaba los lugares heridos que la gente llevaba dentro. Más tarde esa noche, cuando el sol se ocultaba tras los árboles, la cabaña se llenó de voces. El personal del Centro de Vida Silvestre había venido a celebrar el aniversario de aquella primera noche. Los voluntarios trajeron pasteles. Un veterano llamado Sam trajo su guitarra y tocó villancicos en silencio junto al fuego. Luke estaba sentado en el suelo entre los dos linces, con la cabeza apoyada en uno, los ojos cerrados por el calor. Ethan encontró a Margaret en la cocina, secando los platos con una toalla de mano. «Has construido algo increíble aquí», dijo. «Yo solo abrí la puerta», respondió ella sonriendo. Él asintió. «A veces esa es la parte más difícil». Ella miró a los niños que reían en la otra habitación, a los animales acurrucados entre ellos como centinelas de seguridad. «Creo que esto es lo que Jack habría querido», dijo en voz baja. «Creo que estaría orgulloso», dijo Ethan. Luego añadió: «Hemos recibido consultas de otros estados. La gente quiere replicar el modelo. Lo estamos llamando el método Myler». Margaret parpadeó. «¿Por qué le pondrían mi nombre?» «Porque empezó aquí, contigo, y 2 linces congelados en la noche de Navidad». Ella rió suavemente, el sonido cálido y un poco roto. «Bueno», dijo, «supongo que es verdad lo que dicen. A veces no los rescatas tú a ellos, ellos te rescatan a ti». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, lenta y elegante, como el cierre de un telón. Mientras la noche se instalaba sobre la cabaña, Margaret dio un último paseo por la silenciosa casa. Revisó los calentadores, apagó la estufa y dobló una manta extra al pie de la cama de invitados de Luke. Luego regresó a la sala principal, donde el fuego se había atenuado hasta convertirse en brasas brillantes, y los 2 linces ahora dormían acurrucados juntos en su lugar favorito. Se dejó caer en su silla, se subió la colcha sobre las piernas y cerró los ojos. Mañana traerá nuevos visitantes, nuevas historias, nuevas vidas que necesitan calor. Pero esta noche era un regalo. Y mientras el fuego susurraba abajo y la nieve empolvaba las ventanas, Margaret Miller, que una vez creyó que su casa se había vuelto demasiado silenciosa para albergar la alegría de nuevo, se encontró sonriendo en la oscuridad. Si esta historia te ha tocado el corazón, háznoslo saber dejando un simple comentario abajo. Simplemente escribe 1. Si crees que la bondad aún importa, o 0 si esto te ha provocado lágrimas. A veces, un acto de compasión puede extenderse a través de las vidas de maneras que nunca esperamos. Tenemos más historias verdaderas y poderosas como esta, sobre animales que curan, personas que aman y momentos que se quedan contigo para siempre. Así que no olvides suscribirte y tocar el icono de la campana, porque la próxima historia podría ser la que has estado necesitando escuchar. Nos vemos en el próximo capítulo.